dar inicio a la charla de hoy. Como ya vieron pues en la programación, tenía asignado el tema de EPOC exacerbado. Mi nombre pues para los que no me conocen es Juan Carlos Muñoz, soy residente del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Entonces pues vamos a iniciar con este tema que es bastante interesante y pues sobre todo muy frecuente en nuestros servicios. Listo. Entonces quise darle como un enfoque inicial pues, con las definiciones de la enfermedad y mostrar pues como el cambio radical, digamos, que se presentó en la última actualización de la guía GOLD respecto pues a la clasificación y posteriormente pues ya daremos inicio al tema en sí. Entonces para iniciar pues sabemos que el EPOC es una condición pulmonar que es heterogénea, así que se va a caracterizar por unos síntomas respiratorios crónicos dados por disnea principalmente. Más de la mitad de los pacientes pues va a experimentar disnea que es crónica progresiva, que empeora pues con el ejercicio, asociado por ejemplo a tos y expectoración, ¿sí? Y que estos síntomas se van a deber a anomalías de las vías respiratorias y o de los alveolos y con el desarrollo de las bronquiolitis, pues, bronquitis, perdón, y del enfisema, que van a provocar una obstrucción persistente y a menudo progresiva del flujo aéreo. Pues, ¿qué tenemos en cuanto a epidemiología? Estoy enfocado sobre todo pues, a nuestro país. Vemos que estos datos iniciales fueron reportados por un estudio realizado o publicado más bien en el 2019, ¿sí? Que ellos estimaron pues, la prevalencia de la enfermedad dado por los RIPS de los diagnósticos. Entonces describen que en Colombia durante un lapso aproximado de 5 años, pues se presentaron más de 750.000 personas que consultaban por esta enfermedad, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, aproximadamente la mitad de estos pacientes presentaban un diagnóstico confirmado por medio de espirometría. En este estudio, pues la prevalencia global fue de 5.13% y llamaba la atención pues que los 3 departamentos acá del eje cafetero, cabezado por Risaralda, pues Quindío y posteriormente Caldas, presentaron pues como en ese orden mayores prevalencias que en otros departamentos, y otros que tuvieran altas prevalencias pues también fue Boyacá y Bogotá también. Digamos que aquí como el estudio más importante en cuanto a la epidemiología es el Prepocol, que ya lo hemos escuchado en muchas charlas pues, de POXI, que se publicó en el 2008 en la revista Chest, que identificó la prevalencia global en nuestro país de alrededor de 8.9%, siendo mucho mayor pues, para hombres. ¿Sí? Reportaban unas tasas de prevalencia del 13.6% comparado en mujeres, que era del 6.6%. ¿Listo? ¿Y por qué es importante entonces hablar de esta enfermedad y sobre todo de las exacerbaciones? Debido a que van a tener una mortalidad considerable. Esto va a tener un amplio rango que va aproximadamente de 3.9 al 23%. Digamos que este rango es tan amplio porque va a depender mucho, pues, uno, de la severidad de la exacerbación, y dos, también de los factores de riesgo y comorbilidades que los pacientes tengan, ¿sí? Es importante destacar que pues, los pacientes generalmente van a presentar hasta el 60% reingresos a los servicios de urgencias, y obviamente pues tener en cuenta que también esta enfermedad pues es una de las principales causas de mortalidad y se estima que es la tercera causa de muerte pues a nivel mundial. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con EPOC y por qué se caracteriza esta enfermedad? Básicamente, pues como lo que pasa, pues digamos como fisiológicamente es que se presenta una obstrucción del flujo aéreo, y esto va a deberse principalmente por una respuesta inflamatoria anormal, ¿sí? Y esta respuesta inflamatoria se debe como unos mecanismos de adaptación debido a todos los desencadenantes o factores de riesgo que llevan a esta enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, el humo de tabaco y todos los gases tóxicos, pues, o polución que pueden estar expuestos, pues, estos pacientes. Esto finalmente va a llegar, pues, toda esta respuesta inflamatoria a que se presente hipersecreción de la mucosa, desarrollando, pues, acá bronquitis crónica, a que se presente destrucción del tejido, desarrollando enfisema, y finalmente, pues, en la inflamación y fibrosis de la vía aérea pequeña, desarrollando finalmente, pues, la bronquiolitis. Y esto me va a generar es que se presente un aumento de la resistencia del flujo de aire y un aumento de la sensibilidad del atrapamiento aéreo. Y esto es lo que me lleva finalmente a esta obstrucción del flujo de aire. Además se plantea pues que estos pacientes van a estar pues como en un estrés oxidativo constante, que van como a empeorar o ayudar a que todos estos mecanismos adaptativos se prolonguen en el tiempo y desarrollen finalmente la enfermedad.
Entonces, debemos pensar cuándo vamos a tener pues ahí como en el foco el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Básicamente, debemos considerarlo en pacientes que presenten disnea, que llevemos esas características en la primera diapositiva, así que presenten una tos crónica, que esta puede o no estar acompañada de esputo, que se asocia a infecciones recurrentes de la vía aérea y sobre todo tener en cuenta pues los factores de riesgo. Como sabemos, uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad pues es el tabaquismo. Obviamente es muy importante la espirometría en estos pacientes y sabemos que en nuestro medio, pues muy pocos pacientes tienen un diagnóstico confirmado por medio de espirometría. Es como un llamado, pues siempre que consideremos esta enfermedad, pues pidamos la espirometría, pues obviamente ambulatoriamente en el mismo hospital, hospitalización, pues no estaría indicada, ¿sí? Y vamos a confirmar el diagnóstico por medio de una relación de un volumen expiratorio forzado al primer minuto sobre una capacidad vital forzada menor al 0.7. Y en los últimos años, pues se empieza a hablar de unos estadios que son como el pre-EPOC, que básicamente nos habla que esto puede ser en pacientes pues, de cualquier edad que presenten como estos síntomas típicos, e incluso en imágenes pueden presentar pues, signos de atrapamiento de aire, pueden presentar enfisema, pero en sí no presentan pues como el criterio espirométrico, ¿sí? Y otra de lo que se empieza a hablar también es el PRIS-M, o que básicamente pues esto es como las siglas en inglés de algo que se denomina como espirometría alterada con relación conservada, donde básicamente pues no se va a cumplir el diagnóstico de esta relación pues, por medio de la espirometría, pero estos pacientes sí van a tener un BEF1 disminuido y sobre todo pues lo consideran como un punto de corte menor al 80% del predicho, ¿sí? Y es importante también pues tener como ahí presentes estos pacientes porque tienen mayor riesgo pues de desarrollar EPOC a lo largo pues del tiempo. Y esa es la importancia de la espirometría, ¿sí? Uno es que nos confirma el diagnóstico, que nos ayuda a evaluar la severidad de la obstrucción de la vía aérea y obviamente es de utilidad también en el seguimiento y para toma de conductas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Esta es la forma en cómo clasificamos pues como esa severidad de la obstrucción del flujo, dado por el BEF1, ¿sí? GOLD 1 que es la leve, GOLD 2 que es la moderada, GOLD 3 la severa y GOLD 4 la muy severa, dependiendo si el BEF1 pues es mayor al 80% del predicho, se clasifica como GOLD 1, entre el 50 y 79% es el GOLD 2, entre el 30 y 49% es el GOLD 3 y por último menor al 30% es muy severa o un GOLD 4. Obviamente las guías pues, nos recomiendan también evaluar los síntomas y esto con estas escalas que es el MMRC y el CAT, que pues digamos que no van a tener mucha utilidad en los servicios de urgencias, más que todo pues, en el seguimiento ambulatorio de los pacientes, porque como ya veremos vamos a evaluar sobre todo la disnea con una escala análoga. Y eso es finalmente lo que en último pues quería mostrarles, que es el cambio pues que se presentó en la última guía, y es que ya no se clasifica pues el EPOC en GOLD A, B, C, D y E, A, B, C y D, perdón, sino que los estadios pues C y D se unieron finalmente y estos dos ya se clasifican como E, dándole mayor relevancia pues a esas exacerbaciones, ¿sí? Que como sabemos pues las exacerbaciones van a impactar directamente pues en la morbilidad e incluso en la mortalidad de los pacientes. Entonces ahora sí pues entrando en tema, vamos a definir qué es la exacerbación de EPOC. Y estos pues también son uno de los dos cambios grandes que se presentaron en la última guía GOLD de este año, enfocada pues como tal en la exacerbación, ¿sí? En el capítulo de exacerbación. Y esto se basó pues que en el 2021 se publicó la propuesta de Roma, donde se reunieron un grupo de expertos y propusieron unos cambios enfocados sobre todo en la definición de la exacerbación de POC y en la clasificación de la severidad, ¿sí? Es lo que hablaremos ahora y son como los cambios grandes pues o las propuestas grandes que hicieron en esa publicación del 2021. Entonces, ¿cómo definimos exacerbación de POC? Básicamente la exacerbación de POC se va a definir o como previamente pues la conocíamos, recuerden que era como el empeoramiento agudo de los síntomas y que superaban pues como la variabilidad normal de los síntomas del paciente y que requerían un manejo, pues un cambio en el manejo que tenían pues de los pacientes. Y ahora ya dejamos de lado esa definición y la definimos como los pacientes que presentan disnea y o tos con expectoración que empeoran durante los últimos 14 días y que estos síntomas van a estar acompañados de taquipnea, taquicardia, de inflamación local y sistémica, que esta inflamación puede ser desencadenada por causas infecciosas o no infecciosas.
Entonces, en esta propuesta, pues esta actualización se pone como punto de corte esos 14 días porque definen que hasta el 90% de los pacientes pues van a desarrollar en ese lapso de tiempo la exacerbación de POC contando pues como el día 1 con el empeoramiento de los síntomas. Entonces, ¿por qué se presentan las exacerbaciones? Lo describen pues como un estallido de esa respuesta inflamatoria de la vía aérea que va a ser desencadenada pues tanto por causas infecciosas o no infecciosas como lo nombré previamente. Las causas infecciosas pueden ser por infecciones bacterianas, virales o por pues la combinación de estas dos. O en las no infecciosas tenemos pues como la contaminación, y la polución, incluso algo que se denomina como inflamación eosinofílica también puede tener un impacto en el desenlace, pues en la producción de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, toda esta respuesta inflamatoria que está aumentada, asociada pues a esa limitación del flujo aéreo que ya el paciente va a tener de por sí de base por la misma enfermedad obstructiva crónica, pulmonar obstructiva crónica que tiene, va a desencadenar pues que el paciente presente mayor trabajo respiratorio, ¿sí? Se empieza a producir un desequilibrio entre el mecanismo pues de ventilación-perfusión, esto lleva a hipoxemia, se presenta pues como un círculo vicioso acá donde se aumenta la demanda ventilatoria, esto produce disnea y taquicardia, hay mayor atrapamiento de aire, finalmente pues digamos que falla esa bomba respiratoria como tal, se desarrolla hipercapnia y cuando se superan como todos los mecanismos de respuesta va a caer finalmente el paciente en una falla ventilatoria. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de una exacerbación? Tenemos aquí pues que esto es pues, multifactorial, ¿sí? Pero básicamente estos tres círculos grandes van a representar las principales causas y sobre todo tener en cuenta que las exacerbaciones previas pues van a ser el principal factor de riesgo para que el paciente desarrolle futuras exacerbaciones. Y esto sobre todo pues que tenga 2 o más exacerbaciones en el último año o alguna exacerbación en este lapso de tiempo y que esta exacerbación haya requerido pues una hospitalización. Las comorbilidades son muy importantes y también una comorbilidad que se relata pues que tiene un impacto importante en estos pacientes es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿listo? Y obviamente pues en pacientes con enfermedad hipocosa pues más severas y más con un BF1 más bajito o que tienen pobre respuesta a los broncodilatadores, pues también van a tener mayor factores de riesgo. Menos peso, pero pues entre los factores de riesgo van a estar pues el conteo alto de eosinófilos, ¿sí? La edad mayor, que tengan pobre calidad de vida, el tabaquismo activo y el índice de masa corporal bajo y los pacientes que viven pues como en temperaturas bajas o en ambientes pues muy contaminados. Lo que nombraba de la etiología, se estima que incluso pues el 70-80% de todas las exacerbaciones de POC van a ser debidas a una causa infecciosa y entre ellas el 30 al 50% pues van a ser por bacterias u otro 30 al 50% van a ser por virus, ¿sí? Hasta un 25% de estas pues pueden ser tanto por infecciones bacterianas como virales. Importante acá resaltar pues que las bacterias, entre las principales bacterias que tenemos como desencadenantes, pues vamos a tener Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae. Muy importante destacar también que estos patógenos pueden ser colonizadores en estos pacientes y se describe que hasta el 50% de los pacientes van a estar colonizados por alguno de estos gérmenes, ¿sí? Obviamente destacar también la presencia de Pseudomonas aeruginosa, sobre todo pues en unos factores que van a tener algunos factores de riesgo, como ya veremos más adelante. Los gram positivos y sobre todo pues otros gérmenes como los atípicos van a tener menor relevancia en ese grupo de pacientes. Se estima que este grupo pues de bacterias como grupo etiológico representa menos del 5% de las exacerbaciones. En cuanto a los virus, tenemos también que rinovirus, influenza, virus respiratorio van a pues, como predominar en cuanto a la etiología viral. Otros virus que tenemos es para influenza y el coronavirus. Y en las causas no infecciosas vamos a tener sobre todo pues, las ambientales, ¿sí? Como la polución o algo que se denomina como la inflamación eosinofílica, que ya vamos a hablar un poquito más adelante cómo enfocamos este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto al enfoque clínico? Básicamente podemos seguir como estos 3 pasos. Lo primero es obviamente hacer una evaluación clínica completa, ¿sí? Evaluar como la cronicidad de los síntomas del paciente, ¿sí? Tener en cuenta todos esos factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad y enfocar pues que un paciente que me llegue con síntomas respiratorios, que esos síntomas se puedan deber pues a una enfermedad, a un EPOC pues o a la exacerbación de esta enfermedad. Y obviamente debemos considerar diagnósticos diferenciales, ¿sí? Porque la
mayor, digamos, como motivo de consulta de esos pacientes puede ser la disnea, ¿sí? Pero recordar que la disnea, pues otras patologías, por ejemplo, cardiovasculares también me pueden desarrollar este síntoma. Obviamente evaluar los síntomas y los signos de gravedad, eso ya veremos como cuáles son los 5 signos y síntomas que debemos evaluar como para clasificar la severidad de la enfermedad y obviamente establecer la causa del evento, pues para hacer un manejo etiológico de la exacerbación del EPOC. Entonces, esto es como una tablita ahí que nos recomienda como la toma de algunos paraclínicos. Obviamente, pues no vamos a tomarle todos estos paraclínicos a todos los pacientes, debe ser muy enfocado en la sospecha diagnóstica que tenemos y sobre todo pues como en aras de descartar los diagnósticos diferenciales. Y un hemograma, pues sabemos que un hemograma en urgencias no se le va a negar a nadie. Básicamente aquí podemos evaluar si hay presencia de anemia, de leucocitosis y el conteo de hematocrito elevado, pues nos puede orientar mucho a una patología crónica que el paciente presente, ¿sí? Un panel metabólico, yo creo que pues esto depende también mucho de la clínica, si solicitamos electrolitos, función renal o hepática, como es que la función renal va a ser importante en pacientes en los que sospechamos una infección, pues una etiología bacteriana y vayamos a darle pues un manejo antibiótico, entonces para ajustar la dosis pues de esa función renal. Las troponinas, los péptidos natriuréticos y el electrocardiograma pues van a ser de importancia también para descartar causas cardíacas pues que expliquen los síntomas del paciente, ya sea pues una falla cardíaca, un infarto de miocardio o arritmias, el dímero D para descartar una embolia pulmonar, es obviamente dependiendo de la clínica del paciente, los factores pronósticos que tenga, ¿sí? Podemos usar pues las distintas escalas, PERC, el FORPEPS, ¿sí? El Wells, pues lo que tengamos a mano y los que más pues como familiaridad tengamos con la distinta escala. La radiografía de tórax también es muy importante y esto es un examen pues de imagen mandatorio en todos estos pacientes porque uno nos va a ayudar pues a evaluar los signos de atrapamiento de aire, sí, que tenga el paciente, que hable de cronicidad pues de la patología y también nos ayuda pues como a descartar otras patologías, otros diagnósticos diferenciales. Y lo último pues que siempre le damos mucha relevancia últimamente, que es la ecografía en el punto de atención, que esto también nos puede servir sobre todo pues en la presencia de disnea para evaluar pues que sea de causa pulmonar o extrapulmonar, sí, podemos encontrar pues un pulmón congestivo, sí, que nos puede estar asociado pues como una falla cardíaca, sí, podemos encontrar un derrame pleural masivo, podemos encontrar un neumotórax espontáneo, sí, signos indirectos pues de TEF, entonces va a ser de mucha utilidad para el enfoque inicial del paciente. Yo creo que este estudio pues me pareció interesante porque creo que es una patología que estamos expuestos, yo podría decir que diariamente, casi a diario hacemos un diagnóstico de una exacerbación de POC y lo hacemos pues como con mucha seguridad, ¿sí? Y en parte pues es un diagnóstico que digamos entre comillas puede ser fácil. Sin embargo acá nos habla de que en realidad pues el diagnóstico puede ser pues bastante complejo y que hablan desde que hasta el 27% de esos pacientes con una exacerbación aguda de una EPOC se van a asociar con otro tipo de enfermedades y miro que es un dato pues no despreciable que hasta el 15% de esos pacientes van a tener un diagnóstico incorrecto. Entonces aquí ellos evaluaron cuáles son como los signos y síntomas que van a estar a favor de una exacerbación de POC, donde tenemos que la disnea, tos y el aumento del esputo, pues van a estar más a favor de POC. Entre los hallazgos pues, en paraclínicos podemos encontrar que la hipercapnia, un R pues digamos que está a favor, no es tan significativo, pero está a favor de la presencia de exacerbación de POC y la purulencia del esputo pues tiene un OR bastante altico pues de 3.3. Y por su contraparte tenemos que si hay presencia de derrame pleural, ya sea pues en eco o en radiografía, si hay presencia de edema pulmonar o de una neumonía lobar, digamos que no están tan a favor de una exacerbación de POC, ¿sí? Y esto no lo descarta del todo, sin embargo debemos considerar que concomitantemente tenga otro tipo de patología. Entonces es importante que los pacientes pues no llegan como de libro de exacerbación de POC, no los debemos tildar solo como exacerbación de POC, sino evaluar también el resto de comorbilidades porque otras patologías como falla cardíaca también pueden estar presentes concomitantemente pues con la exacerbación del EPOC. Entonces aquí vamos a definir dónde debemos manejar a nuestro paciente, ¿sí? Y para esto pues es muy importante tener en cuenta toda la evaluación clínica que previamente ya hayamos hecho en el paciente y nos va a definir
llega el paciente con exacerbación de EPOC al servicio de urgencias, entonces, ¿dónde lo voy a manejar? Lo manejo en casa, asegurándole, obviamente, pues el seguimiento ambulatorio, ¿sí? Y afortunadamente, pues cerca del 80% de los pacientes van a requerir simplemente manejo ambulatorio ya, o es necesario hospitalizarlo, y en caso de hospitalizarlo, ¿dónde lo voy a hospitalizar? ¿Lo voy a dejar en una sala general? ¿Lo voy a dejar en una unidad de cuidado intermedio o especial? ¿O lo voy a hospitalizar pues en unidad de cuidado intensivo? Entonces, para esto es muy importante evaluar la severidad de estos síntomas y la severidad pues de la disnea, qué tan taquipnéico está, si está desaturado o no, el estado mental, listo, si hay presencia de una falla respiratoria aguda o el paciente ya venía con un manejo instaurado y hubo un fallo en ese manejo, ¿sí? También obviamente las comorbilidades, y en nuestro medio va a ser muy importante el soporte social que el paciente tenga, ¿sí? Entonces, pues es un manejo muy holístico que debemos hacer para definir si el paciente se beneficia de una hospitalización o no. Entonces, este es el otro cambio, pues que les decía que tuvo grande la guía del presente año, que esto se basó pues con la propuesta de Roma, y es la clasificación de la severidad de la enfermedad, que la vamos a clasificar en leve, moderada o severa, ¿sí? Dependiendo de estos cinco pues criterios, digámoslo así. Entonces, el primero es evaluar la disnea, ¿sí? Con una escala visual análoga que va de 0 a 10, donde 0 es que el paciente no presente disnea o dificultad respiratoria, y 10 es que el paciente presenta la peor disnea pues que ha tenido en su vida. En la propuesta de Roma pues determinan que 5 es una disnea pues considerable como para definir que una exacerbación es moderada. La frecuencia respiratoria pues si es menor a 24, una frecuencia cardíaca si es menor a 95, si el paciente satura 92% o más, o por el contrario viene usando oxígeno y no ha tenido un cambio pues significativo, un cambio menor al 3% en el oxígeno, o tiene una PCR menor a 10, pues digamos que lo vamos a clasificar como leve, ¿sí? Y esta PCR también pues ha sido como muy debatida por algunos autores. Ellos acá especifican pues que desean como la inclusión de un biomarcador que nos explique pues como la respuesta inflamatoria que el paciente puede tener, ¿sí? Sin embargo, ellos dicen pues que este biomarcador puede cambiar con el tiempo, y al igual que su punto de corte, pues que fue, digamos, como no tan soportado por la evidencia. Ellos tomaron algunos estudios y observaron que pues los pacientes que se asociaban con una EPOC pues, estable presentaban niveles de PCR menores a 10, entonces como la razón que ellos tienen pues como para este punto de corte. Ya para la exacerbación moderada, tener en cuenta que se evalúan estos mismos criterios, sin embargo, debe tener al menos 3 de estos para definir qué es una exacerbación moderada, ¿sí? La disnea, pues un puntaje de 5 más, frecuencia respiratoria de 24 más, frecuencia cardíaca de 95 más. Este paciente ya empieza a estar desaturado o una saturación pues menor a 92%, un cambio en el 3% en el uso de oxígeno, PCR mayor a 10, y en caso de tener pues acceso a los gases arteriales, también empezamos a ver que está hipoxémico con una PO2 menor a 60, está hipercápnico con una PC2 mayor a 45, pero no se encuentra pues acidótico, ¿sí? Y por último, pues ya la clasificación de severa, que sí lo vamos a definir es con los hallazgos gasimétricos, donde el paciente va a estar hipercápnico y acidótico, ¿sí? Con una PCO2 mayor a 45 y un pH menor a 7.35. Aquí nos resaltan sobre todo considerar estos 3 diagnósticos diferenciales: y falla cardíaca, neumonía y embolia pulmonar, y describen no porque otros diagnósticos sean menos importantes, sino que estos 3 diagnósticos en particular requieren pues como un manejo específico y oportuno para impactar en los desenlaces. ¿Listo? Básicamente, pues esos pacientes que tengan una exacerbación leve pueden ser manejados simplemente con broncodilatadores de corta acción, básicamente pues el esquema de crisis que conocemos. Los de pacientes que tengan una exacerbación moderada, aparte de los broncodilatadores, podría ser o no ser necesario el uso de esteroides y antibióticos, y finalmente esos pacientes que tienen ya una exacerbación severa se van a beneficiar pues de un manejo hospitalario. ¿Qué otra clasificación nos recomienda las guías GOLD? Entonces nos recomienda que en pacientes hospitalizados definamos si el paciente tiene o no tiene falla respiratoria, en caso de tenerla, si esta compromete o no la vida. Básicamente nos dice pacientes sin falla respiratoria. ¿Quiénes son? Son esos que tengan una frecuencia respiratoria menor a 24, cardíaca menor a 94, que no tenga uso de músculos accesorios,
y no tenga cambios en el estado mental, que pueda presentar hipoxemia. Sin embargo, esta responde a FIO2 bajas de entre el 24 y 35% y no tiene una hipercapnia. La falla respiratoria aguda, que no amenaza la vida, la describen pues, con una frecuencia respiratoria menor de 24. Los pacientes ya tienen uso de músculos accesorios, sin embargo, no hay cambios en el estado mental. La hipoxemia responde a FIO2 un poquito más altas, mayores al 35%, y la PCO2 viene en aumento, está entre 50 a 60 milímetros de mercurio. Y por último, la falla respiratoria aguda potencialmente mortal. El paciente ya taquipneico con uso de músculos accesorios, tiene cambios en el estado mental, la hipoxemia no responde a FIO2 de mayores al 40% y ya tiene una hipercapnia pues considerable mayor a 60, y este paciente pues va a estar acidótico, con acidosis pues severa, ¿sí? Menor a 7.25. Otra de las escalas, digamos que en urgencias, en cuidado crítico en general, pues para la aplicación de escalas, nos gusta mucho pues, la aplicación de escalas en el paciente crítico y son de utilidad para toma de algunas decisiones. Vamos que una de las escalas más utilizadas en la exacerbación de POC es esta, que es el DICAF, que se validó pues, en un estudio del 2012, que nos ayuda a predecir mortalidad pues, en esos pacientes con exacerbación de POC. Básicamente evalúa 5 ítems, que son pues la presencia de disnea, el conteo de eosinófilos, si hay presencia o no de consolidaciones en las imágenes, si hay acidemia o presencia de FA, y nos da una categoría, pues un puntaje de 0 a 6, donde pacientes con puntaje de 0 o 1 se consideran de bajo riesgo, pacientes con puntaje de 2 se consideran de riesgo intermedio. Básicamente esos pacientes, como vemos acá, van a tener pues una mortalidad hospitalaria muy baja o baja, y los pacientes con 3 puntos o más se consideran de alto riesgo, que estos pacientes pues ya van a tener una mortalidad considerable superior al 20%. Entonces esto nos puede, digamos, como direccionar también sobre cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes y, digamos, dónde lo podemos hospitalizar. Si seguramente los pacientes de alto riesgo, de 3 puntos o más, van a requerir al menos pues una monitorización en unidad de cuidados especiales para hacer un seguimiento estrecho. Y aquí tenemos otro estudio pues que hizo una validación del DICAF con otras escalas que se han usado pues para predecir mortalidad en pacientes con exacerbación de POC, y como vemos acá pues el AUROC del DICAF resultó ser mejor pues que estas otras escalas. Listo, entonces digamos que es como la que actualmente pues se recomienda para el cálculo pues de la mortalidad en estos pacientes. Y ya vamos a entrar pues al tratamiento. Digamos que el tratamiento principal va a ser con los broncodilatadores de corta acción, sean beta-2 agonistas o antimuscarínicos. El uso de corticoides sistémicos también, pues esto va a ser como las 3 bases del tratamiento. El uso de antibióticos en caso de que estén pues indicados, y obviamente las terapias pues de oxigenación y ventilación en ciertos pacientes. Entonces, ¿qué tenemos con los broncodilatadores? Tenemos 2 familias grandes, como ya lo nombré, beta-2 agonistas, antimuscarínicos. Básicamente, pues los beta-2 agonistas, como su nombre lo dice, pues van a activar los receptores adrenérgicos beta-2, que hacen aumentar el MP cíclico en ese músculo liso de las vías respiratorias, oponiéndose pues básicamente a la broncoconstricción, ¿sí? Y tenemos pues los beta-2 agonistas de corta acción y los de larga acción. De corta acción, pues que más ampliamente disponible tenemos va a ser el salbutamol, es de larga acción, pues tenemos como medicamentos como el formoterol, silsalmeterol, indacaterol, que van a ser pues como de mayor utilidad, sobre todo en el seguimiento crónico de los pacientes. Obviamente tener en cuenta que son medicamentos que pueden tener algunos efectos adversos, entre ellos pues la taquicardia, ¿sí? Pueden asociarse también a sensación de palpitación, se ha descrito en algunos artículos pues el mayor consumo de oxígeno por parte del miocardio, y también los trastornos electrolíticos, sobre todo dados por la hipocalemia que puede producir. Del otro lado tenemos los antimuscarínicos. Estos van a actuar sobre todo pues, por la inhibición que tienen de la acetilcolina sobre los receptores, principalmente M3 en el músculo liso de las vías respiratorias, y también se habla de que podría tener algún efecto sobre los receptores M2. Acá también tenemos de corta y de larga acción. El de corta acción, lo que vamos a usar sobre todo en urgencias, pues va a ser el bromuro de ipratropio, y los de larga acción, donde tenemos tiotropios y glicopirronio, por poner algunos ejemplos. Los efectos adversos de estos medicamentos pues, van a ser en menor medida que de los beta-2 agonistas. Estos van a presentar sobre todo pues, como sensación
de sequedad en la boca, ¿sí? Por ejemplo, describir como un sabor amargo o metálico pues, en la boca, o tener síntomas urinarios dados principalmente pues, por la retención urinaria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer como el tratamiento de urgencias de estos pacientes que llegan con la exacerbación? Entonces, los medicamentos que vamos a usar principalmente son los de corta acción, ¿sí? ¿Qué nos dice Gold? Podemos usar beta-2 agonistas de corta acción con o sin los antimuscarínicos de corta acción. ¿Sí? Ellos describen pues, que en realidad no hay como ensayos clínicos aleatorizados pues, como de alto nivel que nos recomienden pues, alguna superioridad pues, como entre estos dos medicamentos o la combinación de los mismos. En general se habla, pues, o algunos recomiendan que si son pacientes hospitalizados o con una exacerbación al menos moderada severa, se podría o se recomendaría usar la combinación de los dos medicamentos. Listo. Las dosis, pues podemos darlo por medio de inhaladores, por medio de nebulizaciones. Cuando damos por inhalación, lo que recomiendan dar hasta 1 o 2 PUB, y se puede subir hasta 4 PUB cada hora por 2 a 3 dosis, y posteriormente continuar cada 2 o 4 horas, dependiendo de la evolución de los pacientes. En cuanto a las nebulizaciones, las dosis que recomiendan de salbutamol pues van a ser de 2.5 miligramos. Recordar que la presentación pues, más común que vamos a tener de salbutamol es de 5 miligramos por mililitro. Entonces pues sería necesario con 0.5 cc de esta solución o 10 goticas pues para el dispositivo de nebulizar, o el bromuro de ipratropio de 500 microgramos por la dosis para nebulizar. Este pues también vienen como distintas presentaciones, pero lo que he visto como más frecuentemente es de 250 microgramos por mililitro, ¿sí? Entonces sería necesario alrededor de 2 cc para la nebulización, y las dosis que recomiendan pues son básicamente similares a las del inhalador, darlos una cada hora, pues cada 2 o 3 dosis, por 2 o 3 dosis, y posteriormente continuar cada 2 o 4 horas, dependiendo pues de la evolución del paciente. Entonces, hay estudios que han demostrado pues, que básicamente el dar los broncodilatadores de manera inhalada o nebulizada, pues en realidad no muestra un impacto significativo. Algunos recomiendan pues dar nebulizados, sobre todo a esos pacientes que van a tener pues mayor esfuerzo respiratorio, debido a que no van a poder realizar una técnica adecuada de la inhalación, ¿sí? Y otra cosa es que posiblemente pues al dar el medicamento nebulizado nos garantiza pues el poder entregarle oxígeno constante a ese paciente. ¿Y qué hay con los broncodilatadores de corta acción? La verdad, pues no hay como mucha literatura en cuanto a la exacerbación aguda. En Gold describen pues, que estos medicamentos deberían iniciarse una vez el paciente esté estable, y siempre formularlos pues, al alta o al egreso. ¿Sí? Este fue pues, un estudio publicado pues, por la colaboración Cochrane, donde evaluó pues, como las diferencias o ventajas que podría haber sobre los broncodilatadores entregados por medio de nebulización o por inhalación. No fue pues como tan grande, sí, solo 8 ensayos clínicos aleatorizados con 250 pacientes, y vemos acá como los cambios en el BEF1 y los eventos adversos pues que no fueron estadísticamente significativos. Acá describen pues como un cambio posiblemente en el BEF1 medio pues lo más cercano a la hora posterior a la administración del medicamento a favor de la nebulización, pero vemos que son pues como unos intervalos de confianza bastante amplios, y tener en cuenta pues que este fue un desenlace secundario, y tampoco se demostró pues que hubiera cambios en los scores de Disney evaluados en este tipo de pacientes. Entonces digamos que darlo inhalado o nebulizado va a ser igualmente efectivo. ¿Qué hay en cuanto a los glucocorticoides? Básicamente los glucocorticoides se recomiendan porque van a disminuir el tiempo de recuperación, mejoran la función pulmonar, dado principalmente por el BEF1, se asocian a menor riesgo de recaídas tempranas en falla del tratamiento y en estancia hospitalaria. Lo que se recomienda, pues ya conocemos la dosis, y prednisolona 40 miligramos al día durante 5 días, y también ha habido pues como evidencia o discusiones en cuanto a si darla por vía oral o por vía intravenosa, que básicamente lo adelanto, que la vía oral e intravenosa pues son igualmente efectivas, ¿listo? Incluso pues siempre se va a recomendar la vía oral porque es más fisiológica pues, y sobre todo que se asocia a menores efectos adversos.
Otro dato importante acá es que la budesonida nebulizada con dosis de 2 miligramos, pues cada 6 horas podría ser también de mucha ayuda y se ha demostrado en algunos estudios que puede tener un impacto positivo en estos pacientes. Sin embargo, pues debemos ser realistas y enfocarnos en nuestro contexto. No muchos tenemos pues acceso a este tipo de medicamentos y entonces digamos que pues en caso de contar con él, pues podría ser de utilidad en los pacientes. Estos son algunos de los estudios que evaluaron pues como el uso o la eficacia de los glucocorticoides en la exacerbación aguda de POC. Este primero pues es como de los primeros que se hizo, es bastante viejito, publicado en el año 99 en el New England. Ellos aquí evaluaron pues las dosis de metilprednisolona más prednisona por 8 versus 2 semanas y otro tercer grupo que era simplemente el placebo. Las dosis que daban acá pues eran bastante alticas, daban metil 125 cada 6 horas por 72 horas. Posteriormente seguían en los dos grupos, posteriormente seguían prednisona 60 miligramos al día y al pasar de los días pues iban disminuyendo la dosis de prednisona hasta suspenderlas. Y en el primer grupo pues a las 8 semanas y en el segundo grupo a las 2 semanas. ¿Qué mostró este estudio? Que básicamente los pacientes del grupo placebo tenían mayor tasas de fracaso al tratamiento y que los grupos del esteroide, pues aparte que tenían menores tasas de fracaso, se asociaban a menor estancia hospitalaria. Y ellos acá no encontraron diferencias pues en dar estos esquemas prolongados pues tanto de 8 a 2 semanas. Acá tenemos el estudio Reduce, que fue publicado en el 2013. Digamos que esta es como la base de la recomendación actual que tenemos como la prednisolona a la dosis y el tiempo que se da. Este fue un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, fue doble ciego. Ellos evaluaron el uso pues, de prednisona 40 miligramos por vía oral en terapia estándar, que hasta ese entonces se daba pues 2 semanas de tratamiento, eso es una terapia cortada que era de 5 días, y ellos acá encontraron pues en el desenlace primario, que era pues como la tasa de recaídas o de reexacerbaciones, que vemos acá pues como el valor absoluto pues no fue tan significativo, digámoslo así, sí, casi un 1%, pero fue estadísticamente significativo y básicamente ellos describen acá en las conclusiones que pues el dar ciclos cortos de prednisolona solo durante 5 días pues no va a ser inferior a darlo durante más tiempo, por 14 días. Y hay otro grupo pues también, otro estudio también en Cochrane, este es publicado en el 2018, que también nos orienta a que los 5 días de tratamiento con esteroide oral a 40 miligramos de prednisolona va a ser suficiente pues para el manejo de estas exacerbaciones. Tenemos otro estudio, este es del 2014, es un poquito más grande, también de Cochrane, 16 estudios con 1.787 pacientes. Ellos evaluaron también pues el uso sistémico de corticosteroides y ver el efecto que tenía pues en la época exacerbada. Y vemos acá que pues un resultado a favor pues en cuanto al fracaso del tratamiento y las recaídas al mes y que disminuían pues estos marcadores. Y ellos evaluaron pues distintos estudios, entre ellos usaban pues corticoides sistémicos tanto por vía parenteral como por vía enteral y se mostraron que en realidad pues no hay pruebas de ningún beneficio o superioridad entre los tratamientos por vía intravenosa o por vía oral. Entonces digamos que en medida de lo posible pues si el paciente tolera la vía oral, vamos a preferir la vía oral. Y esta es otra pues, de las cuestiones o de las preguntas que se está haciendo pues como importantes y es si le debemos dar corticosteroides a todos los pacientes. Básicamente algunos autores recomiendan si el paciente está hospitalizado o tiene una exacerbación moderada severa, denle los corticoides a las dosis establecidas, pero podríamos tener en cuenta estos factores de riesgo, estas potenciales pues indicaciones en el paciente ambulatorio, ¿sí? Sobre todo tiene pues predominio de sibilancia, ¿sí? Si el paciente tiene un EPOC severo, que un fallo en el tratamiento pues puede resultar en una hospitalización, si tiene un conteo de eosinófilos elevados, si tiene pues ausencia de síntomas o los síntomas bronquíticos son mínimos, o si ha tenido una exacerbación previa que haya requerido corticosteroide para la resolución de la exacerbación, ¿sí? Entonces, en estos pacientes digamos que podríamos considerar en el ámbito ambulatorio el uso de corticosteroides. Entonces, porque hablan acá en el cuadro previo, pues como del conteo de eosinófilos, y vimos previamente que hablé de algo que se llamaba como la inflamación eosinofílica, ¿sí? Porque en distintos estudios
se han ido evaluando pues como el valor de los eosinófilos para evaluar como la pertinencia del uso de corticosteroides en pacientes con exacerbación aguda del EPOC. Entonces vemos el primer estudio pues que fue publicado, ya tiene sus añitos, en el 2012, y este otro estudio que es como más reciente, el 2019, que es el CorticoCop. Ellos usaron pues como unos puntos de corte de eosinófilos mayor al 2% o mayor de 300 del conteo pues sanguíneo, para definir que tenían unos valores elevados de eosinófilos. Y ellos comprobaron pues que los pacientes que tienen esos conteos elevados de eosinófilos responden mejor a la terapia con corticosteroides versus pues el placebo o versus los pacientes que tienen conteos bajos de eosinófilos y se les da corticosteroides. Listo. Entonces digamos que van a tener mayor impacto pacientes con eosinófilos altos. Estos pacientes pues de por sí deberían llevar corticosteroides pues en sistémicos para el manejo de la exacerbación. Que hay en cuanto a los antibióticos, básicamente tienen muchos beneficios también y se ha demostrado que disminuyen tasas de la falla del tratamiento. Otros han demostrado pues que prolonga el tiempo hasta la próxima exacerbación. En algunos estudios pues digamos como de baja calidad han demostrado incluso que podría disminuir la mortalidad. Digamos que aquí también debemos preguntarlo si con estos beneficios pues le vamos a dar antibiótico a todos los pacientes. De hecho había un estudio por ahí que encontré bastante peculiar, pues que les daban acitromicina a todos los pacientes y se las seguían por 3 meses y eso mostraban pues menores tasas de recaídas en los pacientes, ¿sí? Aquí debemos tener en cuenta pues como unos síntomas clásicos que son como lo que conocemos clásicamente como los criterios de Antonisen, ¿sí? Que fueron descritos en 1987, ya llevan su tiempito, pero pues lo que son vigentes sobre todo para la decisión de si vamos a usar o no antibiótico. Entre ellos tenemos pues, el aumento de la disnea, si hay aumento del volumen del esputo o la purulencia del esputo. Si cumple pues los tres de estos criterios, se va a recomendar el uso de antibióticos, o si cumple 2 de estos criterios, donde uno de estos sea la purulencia del esputo, pues se va a recomendar también el inicio del tratamiento antibiótico. ¿Y por qué se le da tanta relevancia a la purulencia del esputo? Porque se ha descrito que tiene una sensibilidad pues bastante buena para describir que el paciente tiene una alta carga bacteriana. Se describe que la sensibilidad es de hasta el 94.4%. Sin embargo, la especificidad pues es pésima y está alrededor del 50%. Y otro punto que debemos tener en cuenta, que también se recomienda, es que en pacientes con necesidad de ventilación mecánica invasiva se debería también iniciar tratamiento antibiótico en este contexto. Entonces, también se evalúa pues el uso de biomarcadores para definir el inicio de los antibióticos. Digamos que los más evaluados acá van a ser PCR y la procalcitonina. Como pues procalcitonina no ha demostrado como utilidad en la disminución del uso de antibióticos. Hay unos estudios acá pues con PCR que han demostrado pues que podrían disminuir el uso de los antibióticos hasta en el 30% de los pacientes. Sin embargo, no hay como una evidencia fuerte que respalde pues como estos hallazgos. ¿Sí? En general, pues con las guías y todos los autores describen que no hay un biomarcador específico para definir si vamos a iniciar o no antibióticos en pacientes con exacerbación aguda de EPOC. La duración en general, pues se recomienda entre 5 a 7 días, siendo 5 días describen que va a ser suficiente para pacientes en el ámbito ambulatorio. Listo, ya hospitalizados que estén en UCI, pues habrá que individualizar, pero aparentemente 7 días de tratamiento va a ser también suficiente para estos pacientes. Cuando vamos a solicitar cultivo de esputo, ¿sí? No es algo que se haga pues como tan frecuente en la práctica clínica, y eso tiene su razonamiento en parte lógico, que es que el rendimiento pues en realidad va a ser limitado, ¿sí? También tener en cuenta pues que los resultados nos van a arrojar a las 48 a 72 horas. Y otra cosa pues muy importante es como cuando vimos pues los patógenos bacterianos que podrían asociarse como etiología de la exacerbación del EPOC, pues muchos de esos pacientes van a estar colonizados. Entonces el cultivo del esputo que nos haga positivo, digamos que no nos va a diferenciar en si ese microorganismo pues va a ser el causante de la infección o por el contrario va a ser un simple colonizador, sí, que la infección pues sea debida por ejemplo a un virus. Lo que nos recomiendan es considerar la toma de un cultivo de esputo en caso de pacientes que tengan exacerbaciones frecuentes, que tengan falla en el tratamiento antibiótico empírico, que requieran ventilación mecánica invasiva o que tengan factores de riesgo para pseudomonas. Este es como un algoritmo que me pareció interesante, este es sobre todo para pacientes ambulatorios, ¿listo?
Evaluamos entonces criterios de Antonisen. Si son negativos y tiene una exacerbación leve, pues no se va a beneficiar o no va a tener indicado más bien el uso de antibióticos. En caso de exacerbaciones moderadas a severas o que cumplan con los criterios de Antonisen, unos datos muy importantes que nos arrojan acá es evaluar como estos factores de riesgo. Si el paciente tiene más de 65 años, si tiene un BF1 menor del 50% del predicho, si ha tenido 2 o más exacerbaciones en el último año, tiene una enfermedad cardíaca de base, una hospitalización previa en el último año que haya requerido hospitalización o que reciba oxígeno pues crónicamente, conlleva mayor riesgo de fracaso terapéutico. Entonces describen que en este tipo de pacientes posiblemente haya que ser un poco más agresivos con el uso de antibióticos. Entonces en pacientes no complicados lo que recomiendan al menos acá pues es el uso de macrólidos y algunas cefalosporinas o incluso trimetoprim sulfa, y en pacientes ya con factores de riesgo pues para fracaso de la terapia, el uso de fluoroquinolonas, la amoxiclaulanato, y evaluar obviamente el riesgo de infecciones por pseudomonas. Ese segundo algoritmo pues va a ser como el algoritmo de paciente hospitalizado. En esos pacientes que vamos a usar antibióticos parenterales, sí va a ser de vital importancia evaluar los factores de riesgo para pseudomonas. Pacientes que tengan una EPOC avanzada, y con BF1 menor a 30, que tengan aislamientos previos de pseudomonas y que tengan bronquiectasias en la TAC, que se hayan administrado antibióticos en los últimos 3 meses, que haya tenido hospitalizaciones en el último año o uso de glucocorticoides sistémicos, pues van a tener factores de riesgo para pseudomonas. Entonces en estos pacientes pues vamos a usar antibióticos activos contra este patógeno, que básicamente podemos usar piptazos, cefalosporinas de cuarta, y de lo contrario pues acá nos recomiendan cefalosporinas de tercera o incluso el uso de quinolonas. Obviamente tanto en el ámbito ambulatorio como hospitalario, seguir la evaluación frecuente de los pacientes, y ellos describen pues que la mejoría de la disnea y la mejoría de la purulenta del esputo son 2 indicadores que debemos tener en cuenta para evaluar si mejora o no mejora el paciente. Soporte respiratorio, básicamente vamos a dar oxígeno a pacientes que lo ameriten, ¿sí? Recordad que el oxígeno también es un medicamento y puede tener efectos adversos. Básicamente las metas que vamos a buscar de saturación de oxígeno están entre el 88 y el 92%, y esto se explica porque el oxígeno puede inducir a hipercapnia, ¿sí? Y esto en pacientes sobre todo como los hipocosos, los obesos mórbidos, pacientes con SAJOS, con fibrosis quística, ¿sí? Entre otros, que se van a asociar frecuentemente pues a hipercapnias crónicas. El uso del oxígeno podría producir pues mayor hipercapnia y alteración del estado mental. Entonces pues puede ser relativamente frecuente que tengamos un paciente en el servicio de urgencias, iniciamos oxígenos y por ejemplo un Venturi al 30% porque estaba saturando 85-86%, y vemos al paciente saturando a la hora, 2 horas, pues 86, 96, 97%, y decimos como no, está súper bien, ¿cierto? Pero al paso del tiempo, de las horas, 2, 3 horas después de revalorarlo, lo encontramos ya pues somnoliento, letárgico, y los pacientes pueden terminar intubados, se les aumenta el espectro antibiótico y consideramos que está empeorando, cuando en realidad pues todo este, digamos como empeoramiento de los síntomas se puede ver a la hipercapnia, y se ha determinado pues que los valores de PCO2 superiores a 100 o 120 son los que se asocian pues a alteración en el estado mental. Entonces esto se explica por la abolición del drive hipóxico. Si recuerda que los pacientes van a tener una hipercapnia persistente, entonces como ese estímulo de respirar pues digámoslo así como por la hipercapnia se va a perder, entonces estos pacientes respiran por el impulso hipóxico que tienen. Entonces darle el oxígeno pues hacemos una hiperventilación alveolar. Otro mecanismo es que se pierde la vasoconstricción hipóxica, que lo que hace es normalmente redirigir pues el flujo sanguíneo a zonas mejor ventiladas. Entonces, al entregar oxígeno en concentraciones elevadas, pues digamos que tumbamos todo este mecanismo de acción y lo que hacemos es aumentar el espacio muerto. Y otro mecanismo que se describe es la telectasia por absorción, que se basa en la desnitrogenización de los alveolos, hacen que se colapsen y que aumente el espacio muerto. También tener en cuenta acá el efecto, recordar pues efecto Haldane, efecto Bohr para CO2 y oxígeno. Básicamente si entregamos mucho oxígeno pues va a mejorar esa afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y se suelta el CO2 a la circulación sanguínea, entonces nos aumenta pues el CO2. Entonces es importante, por la razón por la cual se recomienda estas metas de
de saturación. Ventilación mecánica no invasiva, pues va a ser como la primera línea en insuficiencia respiratoria tipo 2, que es la que el paciente va a presentar. Disminuye necesidades de ventilación mecánica invasiva, o sea, intubación, disminuye estancia hospitalaria y mortalidad, y se habla que puede tener tasas de éxito tan altas como el 80%. Y hablar las contraindicaciones y que tenga inestabilidad hemodinámica, parada cardíaca, alteración del estado mental, por manejo de secreciones o malformaciones craneofaciales que impiden pues, el adecuado sello con la interfaz. Y obviamente pues también digamos que la cánula nasal de alto flujo ha tenido mucho auge, pues sobre todo con la pandemia del COVID, pero digamos que no hay como tanta evidencia de la utilidad de la cánula nasal de alto flujo en pacientes con EPOC exacerbado. Esto va a ser de mayor utilidad sobre todo en insuficiencia respiratoria tipo 1. Esas son pues como las recomendaciones o las indicaciones de ventilación no invasiva que hacen las guías Golgi, que tenga una acidosis respiratoria, que tenga una disnea severa, ya con diestra respiratoria, uso de músculos accesorios, o que la hipoxemia pues no mejore a pesar de la terapia con oxígeno. Este algoritmo me pareció como interesante también. Digamos que cuando decidimos pues el iniciar la ventilación mecánica no invasiva, primero que todo debemos evaluar las contraindicaciones. Si está contraindicado, el paciente tiene alto riesgo pues, de falla, que son sobre todo los pacientes que tienen diestra respiratoria o compromiso del estado mental o una acidosis con pH menor de 7.25, 7 a 30. Acá recomiendan pues como trasládelo pues a la UCI o intúbelo de una vez, ¿sí? Obviamente aquí resaltan la importancia de tener un equipo entrenado en ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Ya sea pues el urgenciólogo, intensivista y con terapia respiratoria, y lo más importante siempre va a ser reevaluar estos pacientes, ¿sí? Cada hora, cada 2 horas, y definir pues si el paciente va mejorando o no, ya sea con clínica y con gases arteriales, y si falla pues obviamente pasará a la intubación. Cuando intubamos al paciente que no tolere la ventilación mecánica no invasiva o que esta falle, que tenga un estado pues parada cardíaca, que tenga disminución del estado de conciencia o una agitación psicomotora, que tenga aspiración masiva, persistencia de los vómitos, que no controle adecuadamente las secreciones, que tenga inestabilidad hemodinámica, arritmias cardíacas pues severas, o que la hipoxemia sea amenazante para la vida. Son algunos pues, consideraciones que también podríamos tener en cuenta como indicaciones de traslado a UCI, que básicamente pues son similares a las de intubación. Y ya para finalizar, pues otras terapias que se hablan pues frecuentemente cuando uno lee este tema: sulfato de magnesio intravenoso, furosemida y heparinas nebulizadas. Sulfato de magnesio se ha descrito que tiene posible utilidad en pacientes que no tienen respuesta a broncodilatadores, ¿sí? O sea, que eran refractarios a este manejo. Se ha recomendado dosis de 2 gramos intravenoso, y digamos que esto ha tenido mayor auge sobre todo en exacerbaciones de asma, ¿sí? Y el efecto principal es que se describe que inhibe ese influjo de calcio pues, en el músculo liso de las vías respiratorias, lo que va a producir vasodilatación. También se habla que pues, puede inhibir el efecto de la acetilcolina y va a tener un efecto también antiinflamatorio sobre los neutrófilos, que podría tener un efecto pues, potencial en este tipo de pacientes. Acá vemos una revisión reciente de Cochrane del 2022, con 11 ensayos clínicos y 762 pacientes, donde se determinó que el uso del sulfato de magnesio sumado pues a la terapia estándar, creo que esto se comparó pues con placebo, podía disminuir la admisión hospitalaria desde el servicio de urgencias. Y vemos acá también que se demostró que podría asociarse a menor estancia hospitalaria, ¿sí? Aquí también se evaluó el sulfato de magnesio nebulizado, y este sí no tuvo pues como ningún impacto en los distintos desenlaces. Furosemida y heparina, estos son nebulizadas. Digamos que la furosemida no se conoce adecuadamente, pues por qué puede ser beneficioso para estos pacientes, es decir, que tiene un impacto directo pues, sobre el epitelio de la vía aérea, que podría producir pues, broncodilatación, y hay algunos estudios pues, interesantes que han demostrado pues, que podría tener utilidad nebulizada con 40 miligramos de furosemida, ¿sí? Y la heparina también pues que frecuentemente la vemos en pacientes con quemadura de la vía aérea. Se ha descrito que tiene sobre todo un factor antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, pues también se ha estudiado como la adición de heparina nebulizada en estos pacientes, pues esto obviamente como terapias adyuvantes a dosis de 25.000 unidades de heparina, ¿sí? Entonces, acá les dejo pues como un estudio que ha demostrado que posiblemente tenga pues resultados prometedores en un futuro. Digamos que
La evidencia pues no es como tan fuerte a favor y no se recomienda actualmente, pero pues los dejo como para conocimiento de todos. Este es un estudio, pues una revisión que me pareció bastante interesante, donde nos invita pues como a cuestionarles todo lo que hacemos con estos pacientes, debido a que en los últimos años, y me atrevería a decir que en las últimas décadas, básicamente el tratamiento pues de la EPOC exacerbada no ha cambiado, excepto pues como del manejo con esteroides, y ellos hablan acá que actualmente las exacerbaciones no se tratan según su etiología, ¿sí? Sino que como es todo esto como un síndrome y básicamente tratamos a todos por igual. Entonces, aquí nos hacen esta pregunta, ¿en serio todos los tratamientos son necesarios para todo tipo de pacientes? Entonces, pues obviamente ahora estamos como en el auge de la medicina de precisión, ¿sí? De hacer fenotipos para cada síndrome y con esto pues darle un manejo individualizado a cada paciente. Y ellos acá proponen pues una clasificación por grupos biológicos, donde van a tener exacerbaciones de EPOC que van a ser predominantes en bacterias, predominantes en virus, predominantes en eosinófilos o los pauci inflamatorios, que posiblemente esto nos puede orientar en qué tipo de manejo específico le podemos dar a cada paciente. Y obviamente ya está la última diapositiva. Al alta, pues siempre prevenir exacerbaciones nuevas, el uso pues de los broncodilatadores de larga acción, ya sea pues en, digamos como en uso de una sola familia o combinados a la triple terapia, obviamente dependiendo pues de la clasificación del GOLD y del valor de los eosinófilos va a estar indicado, esto nos ayuda a prevenir las exacerbaciones, remitir también a este paciente a vacunación, influenza y neumococo muy importante para todos estos pacientes y obviamente pues terapias no farmacológicas también como el dejar de fumar y la rehabilitación pulmonar van a ser vitales en estos pacientes. A medida de conclusión, pues sabemos que es una entidad prevalente, a diario estamos en contacto con este tipo de pacientes, debemos identificar adecuadamente estos pacientes, pues darles un diagnóstico preciso, ¿sí? Vemos que en realidad se cometen errores frecuentes en el diagnóstico de estos tratamientos, entonces obviamente ser muy juiciosos pues, con la evaluación, tanto pues de los síntomas como de los hallazgos en los paraclínicos, evaluar muy bien las pertinencias de los antibióticos y de los esteroides en los pacientes, posiblemente los pacientes que tengan eosinófilos más elevados son los que más se van a beneficiar del uso de esteroides sistémicos y obviamente prevenir futuras exacerbaciones con lo que hablamos en la diapositiva previa. Entonces era todo lo que tenía y muchas gracias a todos. Acá les dejo pues como las redes del programa y obviamente están invitados dentro de 8 días también a las 8 de la noche por este mismo link donde trataremos el tema de SRA. Entonces, quedo atento pues a comentarios y preguntas. Juan Carlos, muchas gracias por la charla, muy productiva y veo un gran número de participantes el día de hoy. Llegaron a 35 personas que están conectados, lo cual es interesante. Doctor Harold, ¿quiere contarnos o adicionar algo para la charla del doctor Juan Carlos? Buenas noches. No, primero felicitar a Juan Carlos, hizo una revisión muy interesante. Primero pues habló de la POC en fase estable y después hizo un análisis bien interesante de lo que es la agudización de la POC. Yo quisiera hacer una salvedad antes de dar como mi concepto. GOL no es una guía como tal, siempre lo referenciaste como guía. GOL es una reunión de expertos en EPOC del mundo que dan unas recomendaciones, pero no es una guía como tal. Entonces, como para tener presente en la presentación, en próximas presentaciones, este datico que es relevante. A mí me gustó mucho la presentación, pero resalto mucho la última diapositiva en donde hablaste de la fenotipificación de los pacientes agudizados de la EPOC, donde los fenotipifican de acuerdo a la celularidad que predomina, porque cada vez más, y como tú lo mencionaste, tratamos de hacer una medicina de precisión. Y en ese escenario, los rasgos a tratar es lo que actualmente nosotros hacemos o tratamos de establecer. O sea, qué es lo que este paciente conllevó a que se agudizara. Y como lo mencionó, eh, el EPOC, la agudización de la EPOC más que una enfermedad como tal es un síndrome que no excluye otras condiciones respiratorias y no respiratorias. Entonces el paciente puede estar agudizado y concomitantemente tener una falla cardíaca, hacer una embolia pulmonar, desarrollar una neumonía. Entonces eso es precisamente lo que debemos hacer como clínicos, es tratar de identificar cuáles son los elementos y fenotipificar a ese paciente para establecer por dónde vamos a guiar nuestra terapia.
Entonces, posiblemente no todos, como tú dijiste, requieran una receta de cocina, broncohilatadores, esteroides y antibióticos, sino que es más el ojo de saber qué es lo que lo está empeorando, deteriorando y tratar de actuar en consecuencia para que el paciente salga de su agudización. Porque frecuentemente, ustedes lo ven en el día a día, el paciente llega por agudización y empieza a hematizarse, entonces desarrolla una falla cardíaca o tiene mucha estancia hospitalaria y desarrolla una embolia pulmonar, o cuando le hace la radiografía tiene una neumonía. Entonces es importante resaltar que los diagnósticos diferenciales, si bien es cierto hay que resaltarlos, pueden ser concomitantes a la agudización de la EPOC. Y el otro punto que quería resaltar y que le compete mucho a los urgenciólogos es tratar de clasificar la severidad de la enfermedad cuando llega, porque ya cuando lo vemos en sala general, pues ya hemos perdido esa posibilidad y eso nos permite a nosotros desarrollar estrategias para evitar agudizaciones futuras. Lo decías también en la charla, el principal factor de riesgo para agudización futura es una agudización previa. Entonces es importante siempre cuando lo vemos saber qué tipo, cómo llegó, para poder categorizarlo en la clasificación de Roma, que es lo que ya estamos haciendo actualmente y ya no los clasificamos de acuerdo a la intención de tratamiento para definir la severidad de la enfermedad. Bueno, muchas gracias y estoy también atento a cualquier pregunta que tengan y nuevamente felicitaciones Juan por la charla, estuvo muy, muy, muy buena.